Muy buenos días, mis estimados alumnos de la institución educativa Lobacheski. ¿Cómo están, chicos? Continuamos con nuestras clases a distancia, mis queridos alumnos. Bueno, espero que se encuentren bien, de salud. Espero que no estén saliendo de casa. Y todo ello. Bueno, chicos, estamos en el mes patrio. Bueno, mis queridos alumnos, el día de hoy exploraremos o continuamos explorando la historia del Perú. Recuerden que estamos desarrollando las altas culturas peruanas. Bueno, chicos, soy el profesor Johnny Raúl Caillawa Pacotaipe. Y bueno, ¿no? Como ya les he manifestado, el día de hoy continuaremos desarrollando y explorando las altas culturas peruanas. Recuerden que la clase pasada hemos desarrollado Paracas Necrópolis, ¿verdad, chicos? Pero la semana pasada, justamente hemos hecho una comparación entre Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Bueno, chicos, el día de hoy quiero que me presten atención porque les voy a explicar algo muy importante que tienen que saber. Ya la siguiente semana empezaremos a desarrollar la primera cultura del periodo intermedio temprano, que será la cultura moche. Y bueno, y de ahí iremos explorando cultura moche, nazca, cultura tiahuanaco, cultura huarpa, y de ahí ingresamos al horizonte medio, los huaris, después al intermedio tardío, que va a ser chimú, chincha, chancas, huancas, chachapoyas, aymaras, etc. Y último, la cultura inca. Bueno, se supone que ya para finalizar el año estaremos llegando a la cultura inca. Bueno, chicos, pero continuemos explorando el tema del día de hoy. Ya, chicos, iniciemos con nuestra clase. A ver, chicos, empecemos con el periodo formativo. Me voy a detener en esta etapa porque necesito explicarles algo muy importante que tienen que saber con respecto al formativo, chicos. A ver, recuerden que hay dos tipos de periodificación que ustedes han desarrollado en su cuaderno. Uno que es planteado por John Roe, que justamente va a periodificar la historia de las altas culturas peruanas del siguiente periodo. Primero estará el horizonte temprano, segundo intermedio temprano, horizonte medio y intermedio tardío, y por último horizonte tardío. De esa forma lo va a periodificar John Roe. Pero Luis Guillermo Lumbreras lo va a periodificar de la siguiente manera. Por ejemplo, el primer etapa, que es el horizonte temprano, para Luis Guillermo Lumbreras es el periodo de formativo. Mientras para John Roe el intermedio temprano, para Luis Guillermo Lumbreras será el periodo de desarrollo regional o primer desarrollo regional. Justamente me voy a detener en estas dos etapas porque quiero que algo les quede claro. A ver, hay que detenernos, por ejemplo, chicos, con el periodo del formativo que fue planteado por Luis Guillermo Lumbreras. Miren, este es el periodo de Luis Guillermo Lumbreras. Un momento, voy a hacer lápiz. ¿Qué color, chicos? Color rojito. Ya, chicos, continuemos. A ver, chicos, miren. Recuerden que ya hemos desarrollado el periodo lítico. Ya hemos desarrollado el periodo lítico, ¿verdad? Después hemos desarrollado el periodo arcaico. Y actualmente nos encontramos en el periodo formativo, o según John Roe también se llama como horizonte temprano. Es un horizonte cultural. Recuerden que en el horizonte cultural se ha desarrollado la cultura chavín, ¿verdad, chicos? La cultura chavín. A ver, justamente yo me voy a detener en este periodo.
Bueno, mis queridos alumnos, según Luis Guillermo Lumbreras, el periodo del formativo va a tener tres etapas. Como ustedes lo pueden observar en esta imagen, miren, el formativo inferior, el formativo medio y el formativo superior o final. Ya chicos, formativo superior o final. Bueno chicos, estos tres periodos o etapas se encuentran dentro del horizonte temprano o también llamado como el periodo del formativo. Exploremos estas tres etapas. Miren chicos, a ver, la primera etapa que es el formativo inferior, aquí está, formativo inferior, en este periodo se van a formar las bases de las altas culturas peruanas. Es decir, en el formativo inferior van a surgir pequeñas culturas que van a dar las bases para que den origen a las altas culturas peruanas. Justamente una de las culturas del formativo inferior será Sechín. ¿Dónde queda Sechín? En la costa norte del Perú. ¿Ya chicos? Mientras en el formativo medio, repito, en el formativo medio ya surge la cultura chavín. ¿Y qué va a ser la cultura chavín? Nos dice, Chavín Chavín sintetiza los aportes culturales anteriores y se convierte en horizonte cultural. Es decir, en el formativo e inferior van a surgir pequeñas culturitas que van a tener sus propias manifestaciones culturales. Y cuando surge la cultura chavín, va a absorber todas esas manifestaciones culturales y lo va a hacer propio la cultura chavín. Y la cultura chavín se va a empezar a convertir en un horizonte cultural, porque va a absorber todas esas culturas y va a imponer sus manifestaciones culturales como artesanía, dioses, cerámica, escultura, arquitectura, etc. Todo ello va a tener que imponer la cultura chavín hacia las otras pequeñas culturas. Eso se llama eso ocurre en el formativo medio. Recuerden chicos que Chavín se convierte en un horizonte cultural. A ver, ¿qué ocurre en el formativo superior o final? El formativo superior o final se podría decir que ya es la etapa final del horizonte temprano o también etapa final del formativo. Justamente en esta última etapa, que se llama el formativo superior, surgen culturas llamadas culturas puentes o también conocido como culturas chavinoides. Estas culturas puente o también conocido como culturas chavinoide van a tener la influencia chavín. Es por esa razón que algunos de sus dioses o algunas de sus características de estas culturas van a recibir todavía influencia de chavín. Bueno, mis queridos alumnos, justamente me voy a detener en este periodo, que es el formativo superior, es decir, las culturas puentes. A ver, para poder pasar a la siguiente diapositiva, no se olviden, mis queridos alumnos. A ver, recuerden que el formativo es también llamado el primer horizonte cultural o el horizonte temprano. Y recuerden que el formativo tiene tres periodos. El formativo inferior, que se forman las bases para dar origen a las altas culturas peruanas. Después se da el formativo medio. Justo en el formativo medio, Chavín va a imponer su modelo cultural a las otras culturas peruanas, a las otras culturas que van a ser pequeñas. Y en el formativo superior se podría decir que ya la cultura chavín está en decadencia. Si bien es cierto, ya la cultura chavín o el horizonte cultural en este periodo inicia su periodo de decadencia, todavía las nuevas culturas que van a empezar a recuperar su autonomía van a tener todavía influencia de chavín. ¿Ya chicos? Bueno, pasemos a
a esta etapa. Bueno, mis queridos alumnos, cultura puente o cultura chavinoide. ¿Qué nos dice? Miren, chicos, la cultura puente, o también conocido como cultura chavinoides, se va a desarrollar o surge en el formativo superior. Recuerden que el formativo superior es el horizonte temprano, pero ya está en su etapa final, es decir, la cultura chavín está en decadencia. ¿Qué nos dice? Comprende desde la aparición de la cultura Paracas Cavernas, conocido como cultura puente, es decir, van a ser culturas puente y van a tener influencia de chavín. Y justamente las culturas puente, recuerden que este periodo comprende desde la aparición de la cultura Paracas hasta el colapso del horizonte cultural, es decir, hasta la desintegración de la cultura chavín. Ya, chicos, no se olviden. A ver, para que tengan una idea, mis queridos alumnos. A ver, miren, chicos, recuerden que el horizonte temprano también es conocido como el formativo. Recuerden, el horizonte temprano también es conocido como formativo, lo tienen en su cuaderno. Y recuerden que en el horizonte temprano surge una cultura panandina. Esa cultura panandina se conoce como la cultura chavín. Pero en su etapa final surgen unas culturas que todavía van a tener la influencia de chavín. Estas culturas van a ser conocidas como culturas puentes o chavinoides. Estas culturas van a ser, por ejemplo, la cultura Paracas, Vicus, Pucará, Salinar, Cupisniqui, Sechín y Cunturhuasi. Bueno, exploremos estas culturas. Bueno, antes de pasar, no se olviden, mis queridos alumnos, repito, la cultura puente se inicia en el formativo superior. Recuerden que el formativo tiene 3 etapas, ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Justamente como tiene 3 etapas, las culturas puentes surgen en el último periodo del formativo, conocido como el formativo superior o final. Por esa razón, he dicho, el formativo superior comprende desde la aparición de la cultura Paracas hasta el colapso del horizonte cultural, es decir, hasta la desintegración de la cultura chavín. Recuerden, el horizonte temprano, también conocido como formativo, es el periodo donde surge la cultura chavín, y la cultura chavín se convierte como cultura panandina. Pero y en su etapa final, cuando chavín esté en decadencia, surgen culturas puentes o chavinoides, que poco a poco van a empezar a liberarse de la opresión de la cultura chavín. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, sigamos avanzando, mis queridos alumnos. Bueno, estas son las culturas puente o chavinoide. Puse algunas imágenes de la cerámica. Miren, chicos, por ejemplo, Cupisniqui en su cerámica. Cupisniqui está en el norte del país, cerca de la cultura chavín, en La Libertad. Si ustedes pueden ver, miren, la cultura Cupisniqui todavía tiene influencia chavín. Mientras la cultura Pucará. Lo puse una cerámica que es característico de la cultura Pucará, que es este torito. Después tenemos la cultura Salinar. Salinar, su cerámica. Y la cultura Salinar queda en Ancash y La Libertad. Y después tenemos la cultura Vicus, que queda en Piura. Solo puse algunos. ¿Ya, chicos? Entonces pueden observar, chicos, estas culturas estas culturas surgen cuando la cultura chavín
está entrando a su decadencia. Ya chicos, a su decadencia, y estas culturas pequeñas van a poder liberarse poco a poco. A ver chicos, las culturas puentes también van a surgir en Ayacucho. Por ejemplo, las culturas puentes en Ayacucho. ¿Qué nos dice? Las culturas puentes en Ayacucho fueron los primeros en construir los andenes y plataformas superpuestas. Tienen influencia chavín. Tienen aldeas con plazas circulares y cerámicas sencillas. Justamente estas culturas puentes que surgen en Ayacucho van a ser las siguientes culturas. Por ejemplo, Chupas, que queda a la salida de Huamanga, como saliendo de Huamanga hacia Cangallo, antes de llegar a la Abra de Tosto, está Chupas. Después tenemos Huichana, que también es una cultura puente. Pucará, Huichana, Rancha. Ustedes conocen Rancha, ¿verdad? Está saliendo de Huamanga por vía Los Libertadores. Este es Rancha, miren. Saliendo de Huamanga. Después tenemos Campanayo, Rumi y Guayachaupampa. Estas culturas son las llamadas culturas puentes, que también se van a desarrollar en nuestra región, es decir, en Ayacucho. Ya chicos, es decir, las culturas puentes no solo han surgido en otros territorios, sino también en Ayacucho. Por eso lo estoy tocando. Pero no vamos a desarrollarle uno en uno, porque la diapositiva anterior, cuando hemos visto, por ejemplo, Salinar, Pucará, Chupas, Vicos, etc., no lo estamos desarrollando porque si no demoraríamos, ¿ya chicos? Pero son culturas puentes, lo estoy tocando, lo estoy mencionando para que ustedes tengan idea. Bueno, nuevamente repito para poder pasar a la siguiente diapositiva. Ya les mencionaba que las culturas puentes en Ayacucho fueron los primeros constructores de andenes y han construido sus plataformas superpuestas. Y justamente estos tipos de construcciones de plataformas superpuestas son influencia chavín, porque los chavín construyen de esa forma su arquitectura o sus centros ceremoniales. A ver, otro de los datos que tenemos que saber de las culturas puentes en Ayacucho es que las aldeas eran construidas con plazas circulares y también tenían cerámicas sencillas. Ya chicos, no se olviden. Bueno, sigamos avanzando. Bueno chicos, a ver, ya hemos desarrollado lo que es la cultura chavín y la cultura paraca. Recuerden que la cultura chavín es una cultura del horizonte temprano, también conocido como el formativo. Después hemos tocado la cultura paraca. Recuerda que la cultura paraca surge a finales del horizonte temprano, o también conocido como el formativo superior. Una vez que colapsa, se desintegra el primer horizonte cultural, surge otra etapa de nuestras altas culturas peruanas, conocido como el intermedio temprano. Repito para poder pasar a la siguiente diapositiva. A ver, estamos en el periodo horizonte cultural o primer horizonte, o también conocido como el formativo. Al colapso de la cultura chavín se da por terminado el primer horizonte cultural, y cuando colapsa la cultura chavín ingresamos a una nueva etapa de la historia de las altas culturas peruanas e ingresamos al intermedio tardío. Bueno, exploremos qué características tendrá el intermedio tardío. Ya chicos, vamos a explorar. Bueno, las características del periodo intermedio temprano
o también conocido como primer desarrollo regional. Tiene dos nombres. Intermedio temprano, también conocido como primer desarrollo regional. Ya chicos, no se olviden, ese es uno de las primeras características, ¿ya? No se olviden. El periodo intermedio temprano, también conocido como el primer desarrollo regional. ¿Ya chicos? Otro de los datos que tienen que saber del periodo intermedio temprano es que las culturas que se van a desarrollar en este periodo son conocidos como culturas clásicas y maestros artesanos. ¿Por qué son conocidos como culturas clásicas? Es que en este periodo estas culturas regionales, ojo, no van a tener influencia por una gran extensión de territorio como lo tuvo Chávez, sino solo van a dominar una pequeña región. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un pequeño mapita para que puedan ubicar estas culturas. Entonces, se dice que son periodos clásicos porque estas culturas van a lograr un gran desarrollo tecnológico y cultural. Ya chicos, repito, se conoce como periodo clásico porque estas culturas van a llegar a tener un gran desarrollo tecnológico y cultural. Es decir, en todas sus manifestaciones culturales van a tener una gran influencia. Por ejemplo, en la cerámica, en la arquitectura, hidráulica, etc. También son conocidos como los maestros artesanos. Las culturas de este periodo son conocidos como los maestros artesanos porque van a ser conocidos como los mejores artesanos del periodo pre-inca, pero eso lo vamos a tocar cuando desarrollemos uno por uno. Como pueden observar, miren esta imagen. Esta es cerámica Nazca, esta es cerámica Moche, miren, hermoso. Escultura, este es esta es la portada del sol, y en la parte superior se encuentra el dios Huiracocha, también conocido como el dios de los báculos o dios llorón. Ese es perteneciente a la cultura tiahuanaco. Después tenemos las líneas de Nazca, miren, el colibrí, el famoso colibrí que se encuentra en el billete de 10 nuevos soles. Tenemos al señor de Zipán, que representa un alaec de la cultura moche. Tenemos cerámica. Tenemos escultura de la cultura tiahuanaco. Y esto también, tiahuanaco. Entonces, como ustedes pueden observar, con respecto a la cerámica tuvieron un gran desarrollo cultural. Por esta razón se les conoce como los maestros artesanos. Otro de los datos es lo siguiente. Al intermedio temprano también se le conoce como el florecimiento cultural e independencia regional. Repito, florecimiento cultural e independencia regional. Ya chicos, como ustedes pueden observar en las imágenes, estas culturas son independientes, no tienen influencia de Chavín, sino son creaciones propias de estas culturas. Por eso se conoce como florecimiento, renacer e independencia. No tienen influencia de otras culturas, sino son manifestaciones culturales propias, creaciones propias de estas altas culturas peruanas. Ya chicos, a ver, otro de los datos que tenemos que saber es que estas culturas fueron grandes constructores de redes hidráulicos. Ya chicos, por ejemplo, la cultura Nazca está ubicado en Ica, en una zona árida. Es decir, han tenido problemas de agua, pero a pesar de que han tenido problemas de agua, ellos han sido grandes constructores de redes hidráulicos. Y justamente han construido redes hidráulicos para poder llevar agua hacia donde se encuentran las ciudades de estas culturas. Y lo mismo ocurre con la cultura moche.
Recuerden que Moche se encuentra también en una zona árida, pero ellos han sido grandes constructores hidráulicos porque requieren agua para poder vivir. La cultura Nazca, por ejemplo, es el primer cultura con características urbanísticas, es decir, es el primero que va a tener o va a construir ciudades que van a ser urbanizadas, al igual que los Moche va a tener grandes ciudades, igual como la cultura Tiahuanaco o la cultura Huarpa, que son propios del horizonte, perdón, del intermedio temprano. ¿Ya, chicos? Bueno, sigamos avanzando. Bueno, mis queridos alumnos, las culturas que son parte de los desarrollos regionales o también conocido como el intermedio temprano son las siguientes culturas. A ver, miren, voy a mover esta imagen a este lado. Son la cultura Lima, que se encuentra en este lugar, cultura Lima, la cultura Moche o también conocido como Mochica, la cultura Nazca, que se encuentra en este lugar, la cultura Tiahuanaco, que se encuentra en este lugar, la cultura Huarpa, bueno, chicos, estas culturas que acabo de subrayar son las culturas que van a pertenecer al periodo de primer desarrollo regional o también conocido como intermedio temprano. Ahora ustedes estarán preguntando, profesor, Vicus, Cajamarca, Recuay, etc. Bueno, estos son culturas puentes. El detalle es que no encontré una pequeña mapita donde solamente muestre la cultura, las culturas que pertenecen al primer desarrollo regional, sino encontré combinado con las culturas puente, pero por eso no le he marcado, ¿ya, chicos? Voy a borrarle más bien. Por eso no le he marcado, mejor lo tapo, para que no se confunda. A ver, chicos, me voy a detener en este lugar. Quiero que observen esta pequeña mapa. Se llama primer desarrollo regional o también conocido como intermedio temprano. Si ustedes pueden observar lo que he remarcado, estas culturas no están dominando una gran extensión de territorio, sino solamente una pequeña región. Por eso se llama primer desarrollo regional. Miren, la cultura Tiahuanaco va a dominar esta pequeña región. Miren, Huarpa, una parte de Ayacucho. Nazca, solamente una parte de Ica. Lima, miren, una parte de Lima. Y Mochica, una parte de la costa norte del país. Entonces, esos lugares que están remarcados se han desarrollado en estos lugares estas pequeñas culturas. Como se han desarrollado en estas pequeñas culturas, solamente van a tener influencia sobre ese lugar que ellos dominan. Repito, estas culturas llamado de primer desarrollo regional o también conocido como el intermedio temprano solo van a dominar una pequeña región y su influencia por ende va a llegar solamente a esa pequeña región que ellos dominaban. Otro de los datos que tienen que saber, chicos, es que la cultura Huarpa, por ejemplo, miren, Huarpa, que es una cultura ayacuchana, con la cultura Nazca, como son vecinos, no se van a atacar entre ellos. Por el contrario, sino van a hacer intercambios comerciales. Productos que surgen en la sierra de Ayacucho van a ser llevados hacia Nazca. Y recuerden, la cultura Huarpa no tiene productos de la costa. Y entonces los Nazcas le van a llevar productos a los Huarpa. Entonces van a hacer intercambio cultural. ¿Ya, chicos? Igual, los Huarpas también tenían intercambios comerciales con los Tiahuanaco. Y cultura Lima también tenía intercambios comerciales con los Nazca. Es decir,
Estas pequeñas regiones, chicos, van a estar en constante comunicación e intercambios comerciales. Repito, estas culturas tienen intercambios comerciales y, bueno, se van a llevar bien. A ver, el fin de estas culturas del periodo del primer desarrollo regional, o también conocido como el intermedio temprano, justamente se da el fin cuando van a ser absorbidos o conquistados por la cultura Wari. Miren, chicos, para que tengan una idea, voy a llevar esta imagen. La cultura Wari ya pertenece al horizonte medio. Miren, la cultura Wari, voy a marcar con otro colorcito. A ver, azul. Miren, chicos, la cultura Wari va a conquistar a los Tiahuanaco. Va a conquistar a los Tiahuanaco, va a conquistar a los Huarpa, va a conquistar a Nazca y va a llegar hasta Moche. Entonces miren, se dan cuenta el gran extensión de territorio que va a dominar los Wari. Inmenso. Todas estas pequeñas culturas van a ser conquistadas y absorbidas por los Waris. Ya chicos, miren. Observen el mapa del Perú. Todas las culturas que se encuentran dentro de este recuadro que estoy marcando van a ser conquistados por la cultura Wari. Los Nazca serán conquistados y justamente los Wari va a absorber su cerámica. De los Huarpa va a absorber sus construcciones hidráulicas y de los Moche, perdón, de los Tiahuanaco va a conquistar o va a absorber sus dioses. Bueno, miren, todo ese territorio va a conquistar los Wari, inmenso, ¿verdad? Por eso Wari es un horizonte cultural. Mientras desarrollos regionales solamente van a dominar pequeñas regiones. Ya chicos, bueno, eso sería el todo por hoy. Y la siguiente semana iniciamos con la primera cultura llamado cultura Lima o cultura Moche. Una de las dos vamos a iniciar. Ya chicos, bien, cultura Lima o cultura Moche. Bueno, mis queridos alumnos, cuídense, no salgan de casa, abríguense y desinféctense siempre. Hasta la próxima, chicos. Bye bye.